Bueno, vamos a continuar con ventilación mecánica no invasiva. Eh, como su nombre indica, es una técnica de presión positiva como es la ventilación mecánica, que no necesita de entubar, ¿cierto? No es una terapia, es una intervención de apoyo, una prótesis externa temporal que ventila al paciente mientras se corrige el problema que provocó esa ventilación. Entonces tiene su forma de funcionar, es exactamente igual a la ventilación mecánica. Ya vamos a verlo. Entonces, pues como ya les ha comentado algunos de sus profesores, los primeros ventiladores fueron descritos en 1838 por el escocés John Danciel. Él creó un sistema de ventilación con fuelles, de una ventilación no invasiva, ¿cierto? Que se accionaba de forma manual. Ya en el 1864 se creó el plumón de acero, que tuvo un auge en la epidemia del polio entre 1920 y 1950, los que ya se utilizaban a diferencia pues de los de 1838, ya eran con sistemas eléctricos, porque los anteriores eran manualmente con fuelles. En Dinamarca, en 1952, en la epidemia del polio, que habíamos mencionado ya, se vio la necesidad de que se utilizaron muchos estos pulmones de acero, pero se vio la necesidad de buscar otras formas de ventilar y se empezó a utilizar la presión positiva, ¿cierto? Que es lo que conocemos actualmente. Unos estudiantes empezaron dar presión positiva a las personas, que tenían polio, y entonces se empezó a mirar que la presión positiva estaba funcionando. La experiencia con esos pacientes llevó a la expansión durante los años 60 de la presión positiva, modo no invasivo, ¿cierto? No se entubaban, sino que era por medio de máscaras. Y se crearon unidades de cuidados intensivos, lo que conocemos actualmente, ¿cierto? Ya posteriormente la colocación de los tubos endotraqueales se volvió una práctica muy regular en la falla respiratoria, ¿cierto? Entonces aquí vemos pues en la época del polio el pulmón de acero, ¿cierto? Y lo conocemos, ¿no?, actualmente pues en la ventilación mecánica por presión positiva. Entonces, la ventilación mecánica no invasiva en la actualidad eh, se, se, se ha tomado como una forma de entregar un soporte ventilatorio sin utilizar un tubo endotraqueal, que es como lo que no queremos llegar a hacer invasión, ¿cierto? Principalmente por dos modos, ¿cierto? Dos modos ventilatorios, que es el nivel BiPAP y el nivel CPAP, que les voy a hablar. El nivel BiPAP es muy utilizado en la apnea obstructiva del sueño, ¿cierto? Porque este tiene la ventaja de tener dos presiones en la expiración que se pueden controlar, ya vamos a ver. El CPAP sí es más utilizado en ventilación mecánica y es una presión, como su nombre lo dice, una presión positiva continua en la vía aérea todo el tiempo. La aplicación de niveles predeterminados de presión positiva y constante, como lo habla el CPAP, en la expiración y en la aspiración. Y el BiPAP sí es una forma de una presión en la inspiración y una presión positiva en la expiración. ¿Qué tiene diferente? Que se puede modificar el nivel de presión en los dos momentos, en tanto inspiratorio como en expiratorio. Ya vamos a ver. Se hace los dos a través de una interfase nasal o una interfase oronasal, ¿cierto? En adultos se utiliza como adultos con apnea obstructiva del sueño y fue descrita por primera vez por Sullivan el CPAP. Entonces,
el BiPAP, perdón. Entonces el BiPAP es muy utilizado en esta apnea y el CPAP es muy utilizado en cuidados intensivos, una presión positiva continua. Vamos a hablar de cada uno de ellos. La ventilación mecánica no invasiva, con ella podemos incrementar la capacidad residual funcional. ¿Por qué? Porque es una presión constante positiva. ¿Qué quiere decir? Que en el final de la expiración va a tener PIP, ambas, tanto el BiPAP como el CPAP, evitando que se colapse. Ya sabemos que el PIP sirve para evitar que se colapse el alveolo y que la capacidad residual funcional pues sea mayor. Que cuando hacemos que el alveolo mantenga abierto, pues estamos reduciendo el chum y entonces al disminuir el chum, pues aumentamos o facilitamos la ventilación perfusión. Con este efecto, cuando mantenemos ese alveolo abierto, ese chum, disminuimos el chum, hacemos que mejore la ventilación perfusión, pues, ¿qué efecto tiene? Que pueda oxigenar muchísimo más fácil, ¿cierto? Y por ende, disminuir el trabajo respiratorio y mejorar la distensibilidad pulmonar. Entonces, es exactamente, pues, con la ventilación mecánica, ustedes ven que mantenemos un pico constante, pues, por presión positiva al final de la expiración, para mantener esos alveolos abiertos, para poder oxigenar, y esto también lo genera la ventilación mecánica no invasiva. Entonces, las modalidades que vamos a ver, como les dije, son dos modalidades. Tenemos el CPAP y el BiPAP. Vamos a empezar entonces con el CPAP, que es presión positiva continua en la vía aérea. Es un modo ventilatorio donde, como ya hablamos, las necesidades inspiratorias de los pacientes con trabajo ya respiratorio mayor, pues no van a ser igual que en un estado tranquilo y basal, ¿cierto? Este modo nos asegura flujos entre 40 y 120 litros minutos para compensar esa demanda inspiratoria del paciente que presenta insuficiencia respiratoria. Vamos a ver ahora los criterios para saber cuándo se instaura, cuándo paso de oxigenoterapia de alto flujo a ya una presión positiva en la vía aérea, ¿cierto? Continua. Y, y en qué momentos saber cuándo, pero también en qué momento saber cuándo esto fracasa y realmente no nos es útil y tenemos que empezar a pensar en una ventilación mecánica invasiva a actuar ese paciente. Muchos autores tienen pro y tienen contra con seguir de oxigenoterapia a ventilación mecánica no invasiva y seguir a invasiva y pasar de oxigenoterapia directamente a intubar al paciente. Entonces, de pronto, algunos autores hablan de que esa transición es porque dejamos mucho tiempo con las necesidades de una demanda inspiratoria muy elevada, con sistemas de bajo flujo o de alto flujo que no me están ayudando en cuando hacemos una simetría arterial, me están usando que no es de mucha ayuda y dejamos a la persona instaurar casi una falla ventilatoria para llevarlo a una ventilación mecánica invasiva y no tomar a tiempo medidas con por ejemplo, con la presión positiva en la vía aérea continua, que es el CPAP. Algunos defienden mucho este modo ventilatorio invasivo y algunos pues pasan directamente de oxigenoterapia de alto flujo directamente a intubar al paciente. No hay modos, no es ni malo ni bueno, no hay modos ni malos ni buenos. Lo importante es saber, conocer en qué momento puede servir y en qué momento no nos está sirviendo este modo ventilatorio.
Entonces, es muy bueno para compensar esas demandas inspiratorias. Tiene algunos requisitos, como por ejemplo, ese paciente que colabore, es un paciente que tiene que estar consciente para poder ayudarlo a tener esta terapia. Entonces, este modo, el paciente respira espontáneamente. Entonces, necesitamos un paciente que esté colaborador, que respire espontáneamente, que se tranquilice ante la claustrofobia que puede producir el modo ventilatorio por la máscara. Eh, eh, que no esté vomitando, por ejemplo. Vamos a ver varias contraindicaciones. Entonces, este modo ayuda a que ese paciente que está respirando espontáneamente, que tiene dificultad respiratoria, yo le puedo programar el FIO2, le puedo programar la presión continua y que con este dispositivo pueda respirar mucho más fácil porque las presiones que están dando son superiores a la atmosférica. Es una presión positiva continua. Entonces el paciente puede captar mucho más fácil ese suministro de oxígeno que, por ejemplo, con oxinoterapia de bajo flujo o el mismo Venturi, a diferencia, por ejemplo, de la carne nasal, que es una presión, también se les da una presión positiva continua. Entonces, aquí podemos ver que en la gráfica nos muestran más o menos que esto es una respiración normal, ¿cierto? Pero cuando tenemos un CPAP, tenemos una presión continua que no deja que el paciente colapse, cierre los bronquios totalmente en la aspiración, porque es una presión continua. Obviamente, esa persona no puede tener fugas en la máscara para que no se salga, no se dañe el principio de ventilación de presión continua. Entonces, esa presión continua que yo les puedo estar programando, puedo programar el PIB y puedo programar PIB dentro del fisiológico de 5, como 10, 12, puedo programar el PIB a lo deseado. Entonces, es mucho más fácil para la persona respirar, no tiene que hacer tanto esfuerzo inspiratorio porque la presión positiva le está ayudando y fuera de eso, no tiene un PIB que no permite que colapse el alveolo, ¿cierto? El modo CPAP fija parámetros, usted puede fijar con el modo CPAP FIO2, puede fijar flujo y puede fijar la presión que usted quiere darle a esa persona. Entonces, por lo general comienzan con PIB de 5 centímetros de agua, ¿cierto? Y pueden llegar a lo que se necesite y depende de la respuesta clínica. ¿Cómo esto depende de la respuesta clínica? Como hablamos, observar. Entonces, la simetría arterial, ya hablamos de ellos, y importante, esfuerzo ventilatorio que la persona esté generando, estado de conciencia. Todo esto es importante para empezar a valorar el CPAP. El CPAP consiste en la aplicación de una presión positiva, como estamos hablando, constante, por encima del nivel de la presión atmosférica, durante el ciclo respiratorio, tanto en la inspiración y en la expiración. No quiere decir que el paciente tome aire y haya un dispositivo que pare hasta que tome, sino que todo el tiempo está recibiendo esa presión, ese flujo continuo de suministro de oxígeno. Se consigue aumentar la capacidad residual, como hablamos ahora, y favorece el intercambio gaseoso, puesto que la apertura de los alveolos insuficientemente ventilados y colapsados y disminuye el churn intrapulmonar. También se reduce el trabajo respiratorio, ya que da soporte. No hay que hacer tanta fuerza para hacer la inspiración, que es una presión negativa, sino que le está ayudando a esa presión positiva a hacer menos esfuerzo inspiratorio para poder captar el suministro de oxígeno y aumenta la confianza pulmonar. Los niveles de presión
que se aplican pueden ser controlados, como les dije, controlar la presión, controlar el flujo, importante, controlar el FiO2 que se le va a entregar al paciente, depende de las necesidades. El modo de BiPAP, actualmente la principal, es una muy buena forma de presión positiva, sobre todo en la apnea obstructiva del sueño, ¿cierto? Tiene doble nivel de presión. Recuerden que el CPAP tiene un nivel de presión que uno lo puede programar, presión, flujo y FiO2. Pero la presión que se está dando es continua y permanente, tanto en la inspiración como en la expiración. En el BiPAP es doble nivel de presión, ¿cierto? Entonces, presión, uno puede programar la presión que se quiere dar inspiratoria y una presión expiratoria, ¿cierto? Entonces, hablamos de una presión inspiratoria IPAP, que es esa presión en la inspiración en la vía aérea, y EPAP, una presión establecida para la expiración. Doble, yo puedo programar en el dispositivo doble presión, tanto inspiración como inspiración. Eso, además de eso, hay una denominada presión de soporte, que se llama PS, como aquí lo estamos viendo. Esa presión de soporte, a diferencia, sí hace que en la inspiración la presión de soporte se dispare, con el dispositivo se dispara y soporta, como lo dice el nombre, a la inspiración a la persona, ¿cierto? Entonces, a diferencia del CPAP, este modo es disparado por la inspiración, ayuda a una presión, con una presión de soporte para ayudar a hacer más fácil la expiración de esa persona, pero además tiene, cuando ya va a empezar la expiración, pues tiene una presión de PIB para evitar que se colapse los alveolos. El EPAP, como dice aquí, es el equivalente al PIB, ¿cierto? En los dispositivos de respiración mecánica. Entonces, tenemos en el BiPAP son dos niveles diferentes al CPAP. Primero, que se dispara la inspiración y hay una presión de soporte que le ayuda en la inspiración. Y cuando empieza la expiración, pues tenemos una presión que hace las veces de PIB que evita el colapso de los alveolos. Entonces, en el modo BiPAP, esa presión, una de la diferencia entre ambas, una diferencia entre CPAP y BiPAP, como les dije, es también esa presión de soporte. La diferencia entre ambas presiones es un gradiente que actúa como una presión de soporte. Asiste al esfuerzo respiratorio espontáneo del paciente. Recuerden que los dos modos ventilatorios se dan con paciente consciente y colaborador, ¿cierto? En esta modalidad es mucho más fácil para ellos, por eso se utiliza tanto para pacientes crónicos en apnea obstructiva del sueño, porque se puede sincronizar la respiración espontánea en la inspiración y cuando la persona empieza a inspirar, se inicia la señal de trigger, que es el disparo. Y es un sensor que hace que haya el esfuerzo, que el esfuerzo inspiratorio del paciente dispare en la presión de soporte y le ayude a ese paciente a inspirar con una presión positiva muchísimo más fácil, ¿cierto? Cuando esa presión en este modo usted la puede prefijar tanto en litros como la presión que usted le quiere dar. Entonces, el paciente y el ventilador suministra aire hasta alcanzar la presión que usted le prefija, ¿cierto? Que usted necesita para ayudarle a completar o a que llegue mucho más fácil a esa demanda expiratoria. Siendo el volumen corriente variable y depende de la presión de soporte seleccionada. ¿Qué quiere decir esto? Que
Recuerden cuando veíamos el monitor de, del, del demo, que me preguntaba José que por qué cambiaba los niveles si yo prefijo un flujo. Yo puedo prefijar un flujo, pero el volumen que necesite el paciente, lo que necesite tomar ese paciente de ese flujo va a variar, depende del volumen corriente que él tenga. Y los volúmenes corrientes no siempre se toman, son exactos porque en cada inspiración, pues, podemos necesitar diferente. Entonces, lo que quiero aquí que entiendan es que la presión, dentro del CPAP, yo puedo prefijar esa IPAP. Y cuando el dispositivo cuando la persona empieza a inspirar, ¿sí? El dispositivo le da esa presión de soporte que le ayuda a que sea mucho más fácil esa inspiración y, eh, y, y le ayude como a completar su demanda inspiratoria, ¿cierto? Depende de lo que necesite esa persona. Cuando la persona, cuando la persona, cuando la presión máxima prefijada se alcanza, o sea, cuando ya yo después de prefijar la presión, la persona está inspirando, termina la inspiración y termina esa presión de soporte que yo le he instaurado, ella inicia la expiración, pero en la inspiración también está prefijado, ¿cierto? El EPA, que hace las veces del PIB para que la persona no pueda botar totalmente el aire y pueda haber una distensión de los alveolos y pueda haber ese intercambio más fácil, evitando que se presente el chum. Entonces, tanto el BIPAP como el CPAP manejan presión positiva. La diferencia de este BIPAP es que yo puedo instaurar las presiones tanto inspiratorias, la presión de soporte inspiratoria, y puedo instaurar la presión PIB, el FIO2 también, y, y el flujo también que necesito. Aquí vemos, miro la gráfica para que la entendamos mucho mejor, que me retrocede. En esa gráfica, entonces estamos dando una respiración normal, ¿cierto? Una presión de soporte que yo la puedo instaurar en centímetros de agua, ¿cierto? En la inspiración. Cuando yo monto el BIPAP, tanto con presión de soporte en la inspiración y presión de soporte en la expiración, esto es lo que voy a tener. Entonces, la persona hace una presión negativa, dispara el trigger, lo que no. Le voy a mostrar aquí en esta. En el CPAP, la persona está respirando, pero el dispositivo no se dispara, sino que es totalmente con todo el tiempo presión positiva. En cambio, en el BIPAP, vamos a mirar, perdón. En el BIPAP hace la inspiración, hace que se dispare el sensor y que inmediatamente ayude a la persona a tener presión positiva constante, ¿cierto? Uno instala las presiones constante y ayuda muchísimo más fácil a terminar, a hacer esa inspiración. Cuando lo predeterminado alcanza su punto máximo, ¿cierto? Tenemos que empieza hace un estado de meseta, empieza la aspiración y cuando empieza la aspiración, miren que no alcanza a botarlo todo, sino que también se instaura una presión de pico, por ejemplo, en este caso, 10 centímetros que evita que se colapse el alveolo. Luego nuevamente inicia la presión negativa, se dispara nuevamente y la presión de soporte ayuda a la inspiración, hace un momento de meseta y ayuda a la expiración
y en la expiración tenemos la presión de soporte PIB, que no deja que se colapse los alveolos. Entonces, esa presión de soporte ayuda a que la demanda expiratoria sea mucho más fácil para el paciente respirar, predeterminada la presión que yo le quiero dar, el PIB, a diferencia del CPAP, que es todo el tiempo, que no se dispara, sino que todo el tiempo es una presión positiva. Y cuando hay expiración, pues tenemos este PIB que nos ayuda a evitar el colapso, como lo hemos hablado. Vámonos para atrás un momentico. Bueno, como les dije, el BiPAP, en la ventilación, esta ventilación con doble nivel de presión, los parámetros se pueden ajustar, el nivel de presión positiva programado, que se va a alcanzar al final de la inspiración, y es responsable realmente del soporte respiratorio. ¿Qué quiere decir? Ese IPAP, o sea, esa presión en la inspiración, es el que hace que facilite que esa persona respire mucho más tranquila, sin hacer tanto esfuerzo respiratorio. Porque solamente depende de la sensibilidad que uno ponga, por lo general con unas sensibilidades negativas para que el paciente haga un esfuerzo muy pequeño y se ayude a disparar la presión de soporte. En el EPAP es la presión positiva al final de la vía aérea, ¿cierto? Hace lo mismo, también es programada y es ese autopid, ese compensar el PID, mantener los alveolos abiertos, evitar la reinhalación. Se me olvidaba decirles esto, de CO2 en ambos, porque por lo general es un dispositivo con una sola tubaria, ¿cierto? O sea, por donde entra la persona exhala, ¿cierto? Entonces puede que en la máscara quede CO2. Entonces, vamos a ver que ya hay muchos dispositivos que evitan que haya una reinhalación de CO2, ¿cierto? Siguiente. En la ventilación con doble nivel de presión, podemos programar la relación, ya hablamos, primero, la relación inspiratoria-expiración, el tiempo inspiratorio, la pendiente de rampa, ¿cierto? Con la rapidez que quiero que se logre esa presión de soporte programada, la frecuencia respiratoria, puedo también. ¿Qué quiere decir esto? Que, que, que yo puedo programar 15, 18, 12 respiraciones para que, pero que se disparen con el trigger, ¿cierto? Entonces, para ayudar. ¿Por qué es importante decir que las puedo programar? Porque el paciente puede estar polimnéico y yo necesito que sean 18, 15 o 12 respiraciones que completen, no que se complete, no que todas, que esté polémico y que todas disparen y completen el volumen que yo necesito, que todas tengan soporte. Yo puedo hacer que esas 15, 18, 12 sean las que tengan realmente el soporte, la presión soporte y todo lo que yo prefijo para ese paciente. Entonces yo puedo prefijar la frecuencia respiratoria si deseo, ¿cierto? Haciendo más efectiva la respiración. Y el FIO2, o sea, la fracción respiratoria de oxígeno. Entonces, en este tengo más posibilidades de jugar con flujo, presión, como el CPAP. En el CPAP tenemos FIO2, flujo y presión. Por ejemplo, con el PIP y la presión constante que le quiero dar. En el BiPAP, yo puedo la relación IE, la pendiente de rampa, o sea, lo rápido que quiera llegar y la meseta que quiero tener con la relación IE, ¿cierto? La relación IE desde el inicio de la inspiración, que cuando termina el tiempo de rampa, ¿cierto? Y la expiración, ¿cierto? Entonces, por eso
no es que uno se demore más expirando que inspirando, sino que es el tiempo entre inspiración y expiración se contabilizan desde el tiempo, en el tiempo expiratorio. Entonces, por eso nos dan, por ejemplo, una relación 1-2, porque mientras inicia el tiempo de como de meseta, la inspiración, y entre expiración e inspiración, ese tiempo se contabiliza dentro del tiempo expiratorio. Uno no toma aire y en el doble del tiempo, sino que en el transcurso expiratorio se toma esa relación IE. Y también puedo programar el FIO2 en el CPAP y en el BIPAP igualmente. Entonces, esa es como la gran diferencia. Ahora bien, ya les había explicado esto, una respiración normal, un soporte ventilatorio, pero el soporte ventilatorio inspiratorio por un lado, y el que lo pude programar, y el soporte expiratorio que hace las veces de importante para nosotros y cuando indicamos esto y cuando realmente esto se puede utilizar. Yo que tengo que estar viendo, eh, yo que tengo que estar viendo para poder instaurar esta terapia. Entonces, está indicado, obviamente, con respiración espontánea, toda la colaboración del paciente. El paciente no puede estar inconsciente porque yo necesito que me colabore. La terapia por lo general es claustrofóbica, da angustia a los pacientes. Siempre es bueno cuando uno va a probar una terapia, pues póngasela por lo menos para saber cómo, que no es invasiva, pues que se entuban, pero sí miren cómo funcionan las que no son invasivas, ya poniéndola a ver esto cómo funciona, ¿cierto? Conocer la terapia, familiarizarse con ella. Por eso siempre es importante el demo para que cacharriemos, pero también es importante que lo hagan en su práctica sin paciente para que se familiaricen y sepan cómo funciona para poder explicarle a la persona, porque muchas de las fallas de esta terapia y porque ha sido satanizada es porque el personal, el equipo sanitario no tiene ni idea de cómo se manejan ni cómo funcionan ni qué tienen que decirle al paciente. Entonces, muchas veces esto falla. Entonces, falla más es por el personal que por el mismo modo ventilatorio, ¿cierto? Entonces, respiraciones espontáneas, importante que el paciente esté colaborador, que todavía sea consciente, no vamos a instalar en una falla pues ya severa, porque no nos va a funcionar, porque el paciente necesita otro tipo cada paciente es único y puede, como muchos autores hablan, puede fallar en la entrega, de estar del sistema de bajo flujo, pasar directamente a ventilación, porque cada paciente es único. Pero también hay que mirar yo cómo estoy valorando continuamente al paciente para mirar las necesidades que hay. Pero si yo como enfermero no conozco lo que hay, no conozco los dispositivos que existen, no conozco las terapias que existen, pues eh, eh, paso de uno de bajo flujo directamente a ventilación invasiva sin darle chance a la persona de, por ejemplo, una terapia no invasiva. Importante, disneas moderadas e intensas, ¿cierto? Se utiliza en esa. Ya estamos con oxigenoterapia de bajo flujo, alto flujo, y si continuamos con disneas moderadas, tirando a disneas intensas, con ya unas taquipneas, ¿cierto? Entonces, ya podemos, no esperemos que el paciente se fatigue de un todo, sino que podemos empezar a instaurar este tipo de terapia. Tengo el paciente con un sistema de bajo o alto flujo y veo que ya en lugar de mejorar visualmente, ¿cierto? El trabajo respiratorio, veo que
ya se está utilizando musculatura accesoria, por eso es tan importante la valoración continua, hay asincronía, yo veo al paciente que ya tiene un esfuerzo respiratorio franco, entonces podemos, y yo lo sigo con, con las gafitas de bajo flujo, ¿no? Entonces es empezar también a observar, conocer la terapia y mirar. Saturando por debajo del 90% con FIO2 de 50, ¿cierto? Y una SPAFI que ya se está empezando a marcar que puede haber ya una falla ventilatoria. Entonces ya puedo empezar a pensar en instaurar el sistema. Pero importante, aceptable grado de colaboración. No es tan fácil, instaurarlo y que el paciente colabore por la angustia y la fatiga, por eso necesitamos consciente, necesitamos que tranquilizarlo, contarle de qué se trata y yo creo que más que esta charla para contar cómo funciona, porque se van a dar cuenta que en el ventilador él le muestra las gráficas, ustedes lo van a tener en la mano, es qué yo puedo hacer como enfermero para cuando vaya a instaurar la terapia, qué tengo que observar durante la terapia y después de este soporte. Y que no tenga, y que haya pues ausencia de contraindicaciones que ya las vamos a ver. ¿En qué está indicado? Entonces, está sugerida en las manifestaciones de apneas, hipoapneas obstructivas de la siesta, del sueño, además que provoquen patología, ¿cierto? Pero en la UCI, pues o paciente crítico está indicado en ese paciente que les acabo de mencionar, está taquimeico, con el soporte de oxinoterapia no está funcionando, estoy viendo más uso de músculos accesorios, más signos de dificultad respiratoria. Esto está también indicado en sobrepeso, pues sabemos que los pacientes con sobrepeso tienen la apnea obstructiva del sueño, tienen dificultad, entonces en insuficiencia respiratoria aguda, hipoxémica o hipercárnica, en insuficiencias respiratorias crónicas está muy de moda y muy utilizado. Aquí pues lo hemos visto en domiciliario, el BiPAP funciona muy bien en estas apneas, en edema de pulmón, en enfermedades neurológicas, en bronquiectasias y en el síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Depende del estadio, por eso es importante hacer esa valoración continua el patrón ventilatorio. Y muy utilizado en las unidades de cuidado intensivo como ese destete de posestubación. Se emplea como profilaxis para evitar la reintubación o como intervención de rescate en caso de insuficiencia respiratoria postestubación establecida. ¿Qué quiere decir? Que cuando el paciente se extuba, pues instaurar el CPAP es muy buena alternativa para que el paciente vaya recuperando la fuerza muscular y el volumen corriente, ¿cierto? Y no haya fatiga franca y haya que volver a intubar. Entonces es muy importante tener esta terapia presente en todo el arsenal que tenemos, este soporte. Y supremamente importante al final de la vida. No porque uno se esté muriendo, pues se tiene que morir ahogado con dificultad respiratoria, es muy utilizado en estos pacientes al final de la vida. Pueden esta terapia, soporte ventilatorio no invasivo, puede aliviar el sufrimiento, ¿cierto? Y disminuyendo la disnea o prolongar un tiempo determinado esa fase en mejor instancia y no, el paciente ya está fatigado, podemos ayudarlo con esto. Casi nunca pensamos en soportes ventilatorios en pacientes al final de la vida y lo dejamos con una calmita nasal, que me parece como falta de piedad por las personas, cuando hay más formas de ayudar a soportar un sufrimiento de una disnea, morir
en la angustia con dificultad respiratoria. Entonces no se les olvide, esto es supremamente importante. El buen morir también es supremamente importante. Las contraindicaciones para iniciar esta ventilación, este soporte ventilatorio. Una parada cardíaca, y respiratoria, un rechazo al procedimiento, ya les voy a contar por qué. Inestabilidad hemodinámica, no se debe provocar esa inestabilidad, ni hipotensión, a pesar que tenga pues inotropía, ¿cierto? Pero si con hipotensión no se debe instaurar. Signos de hipoperfusión, arritmias no controladas, isquemias miocárdicas agudas, bajo nivel de conciencia, que les dije yo que es importante porque necesito gente consciente que proteja su vía aérea, que tosa muy bien, es importante que no te tosa, que defienda su vía aérea en caso, por ejemplo, de que vaya a vomitar, que esté consciente y nos pueda contar, porque puede que es un cierre hermético. Entonces es importante esa colaboración, ese estado de conciencia, ese defensa de la vía aérea. Obstrucción de la vía aérea superior, neumotoras no tratado, pues, no, pues se cae de su peso, cirugías gástricas, esofágicas recientes, traqueostomías, deformidades, deformidad, quemaduras faciales, cirugías faciales, traumatismos torácicos graves, lo que hablábamos, incapacidad de aclarar secreciones respiratorias y la incapacidad de proteger la vía aérea no se debe instaurar. Paciente agitado, poco colaborador, vómitos persistentes, porque si tengo un sistema cerrado, pues una broncoaspiración, y en los estatus asmáticos por la colaboración y por la fatiga y el uso de músculos accesorios, el, 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 la ventilación invasiva no es como lo ideal. ¿Qué complicaciones se pueden dar? Si yo tengo claro en qué no se debe, en qué no debo utilizarla, si tengo claro que es el paciente tiene que colaborar, el estado de conciencia y todo, que no haya quemaduras, ¿cierto? Un neumotoras, un paro cardiorrespiratorio. Si tengo eso claro, ¿en qué complicaciones puede tener esto? Entonces, si una muy buena instauración de la terapia, hay que estar vigilantes porque pueden haber muchas laceraciones, ¿cierto? En las fosas nasales debido a esa presión continua, ¿sí? Y al ingresar el aire por la nariz, podemos encontrar mucha irritación en esa vía aérea. Mucho cuidado con esas microaspiraciones gástricas, el paciente puede inhalar su propio dióxido de carbono, fobia a lugares cerrados si se usa la máscara total facial, que en Colombia pues es muy poco, pero pues la podemos utilizar y sabemos que eso puede causar claustrofobia. Si hay fugas, sobre todo irritación ocular, laceraciones como se pone con un arnés en orejas por la presión que se puede hacer. Entonces hay que vigilar todos estos porque pueden haber complicaciones con esto. Y lo más importante es la vigilancia en las primeras horas de estar muy vigilante en las primeras horas cuando instalamos la terapia, porque tenemos que saber si esto funciona, ¿cierto? Y tenemos que saber si el paciente se siente cómodo, si está colaborando. Entonces es de mucho, a pesar de que puede instaurar, de que puede estar un de terapia respiratoria, es mucho de enfermería, porque tenemos que estar pendientes de muchísimas cosas y los cuidados de enfermería son varios y altos. Entonces estamos conociendo las interfaces. Esta es la oronasal, que idealmente no puede tener fugas, pero se emplea principalmente en situaciones de fracaso respiratorio agudo,
puesto que este tipo de interfase, ¿cierto? Se respira, la persona cuando está en fracaso respiratorio, uno la ve tranquilamente, respirando por la nariz tranquilamente, sino que respira por la boca como por la necesidad de que le llegue mucho más aire, ¿cierto? Que por el mismo fallo respiratorio, entonces idealmente es poner nariz y boca. Y lo que ustedes van a encontrar en UCI siempre es interfase oronasal, porque necesitamos que la persona o respire por la nariz o por la boca, pero que le llegue esa presión positiva. Entonces, ¿qué pasa? Esta puede ayudar al que mirar muy juicioso, la que no tenga fugas, eh, eh, que puede irritar los ojos y también que el sistema no funcione idealmente por la fuga, con la presión positiva. Esta modalidad interfiere al hablar, ¿cierto? Sabemos que el paciente difícilmente puede hablar, pues no se puede alimentar, ¿cierto? Y importante que nos colabore por si quiere toser, expectorar, le podamos ayudar. Porque si el paciente no es colaborador y todo, no nos va a funcionar. Y sobre todo si el paciente quiere vomitar o algo, para que estemos muy pendientes en esas primeras horas que puede sentir esa persona. Y la interfase nasal que la encontramos más que todo en el BIPAP, en las personas en la apnea obstructiva del sueño. Aquí se ve, es un dispositivo triangular o cónico, el paciente puede mantener la boca cerrada durante su aplicación para evitar las fugas, ¿cierto? Tiene que ser muy colaborador. Se hace antes de saber si es nasal, si va a ser solo nasal o es oronasal, pues se hace en el caso de la apnea obstructiva del sueño, pues se hacen estudios a ver por dónde respira la persona, si es más nasal o oral, ¿cierto? Pero esta es una interfase solo nasal. Tiene también complicaciones, como, como solo la nariz, pues presión ejercida sobre el puente de la nariz. Este tipo de interfase puede causar irritación, enrojecimiento, úlceras, ¿cierto? Son generalmente preferidas para administrar en pacientes crónicos, como les digo, en pacientes con apneas obstructivas del sueño o en pacientes con EPOC, ¿cierto? Es como lo ideal, y se aplican mucho en casa, ¿cierto? Permite la comunicación y es menos claustrofóbica que la oronasal. Y vuelvo y les digo, es importante que nos pongamos nosotros la máscara y sepamos cómo funcionan estas no invasivas para saber qué produce en la persona y no saber cuando lo está tranquilizando, saber de lo que está hablando y no asumir que es muy fácil para la persona que está en esa fatiga, en esa falla ventilatoria y uno pidiéndole que se tranquilice, uno tiene que estar ahí en el inicio de la terapia casi las primeras 2 horas muy juiciosos. La máscara, ¿cierto? Esta máscara se puede utilizar, también tiene pues evitar las fugas, eh, eh, mm, también se puede, más fácil comunicación, pero también hay problemas por ejemplo, si el paciente vomita, ¿cierto? Pero obviamente no es tan fácil que se broncoaspire, pero sí genera mucha claustrofobia tener hasta los ojos ahí dentro del dispositivo, dentro de la máscara, y hay más irritación ocular. Hay que tener mucho cuidado con esa irritación ocular. Aquí es como para mirar el arnés, ¿cierto? Eh, ya hay más máscaras pues con válvula exhalatoria para evitar la reinhalación de CO2. Pues también hay que conocer los dispositivos, preguntarle a los fabricantes, mirar las indicaciones de lo que hay nuevo para cada terapia, familiarizarse con ellos. Entonces, dentro de los cuidados de enfermería, pongo a esta mujer tan bella, ¿cierto? Vamos a hablar sobre
todos los cuidados que debemos de tener en estas terapias, que son bastantes. El primero, la formación personal. Ustedes ya son especialistas en paciente crítico, se van a familiarizar con esta terapia cuando la vean en cuidados intensivos y en paciente crítico, en urgencias también es muy utilizada. Entonces, saber qué es la terapia, cómo funciona, cuándo son las indicaciones, cuándo no son las indicaciones, cuándo es momento, cuándo se debe retirar, cuándo sí se puede utilizar, cuándo realmente no está funcionando. Y esto todo depende de la observación y de la audacia que también usted vaya empezando a generar con los paraclínicos con la semiología de la persona. Un personal formado, en la literatura se habla de que muchos de los fracasos de esto es de la falta de formación del personal formado, de enfermería o del equipo. Debe tener suficiente formación para ser capaz de seleccionar debidamente al paciente con las indicaciones que debe ser, pero también asimismo identificar los signos que están fracasando. No se casen con una terapia. Si fracasa, fracasa y tenemos que empezar, debemos de brincar a la otra. Lo importante es que el paciente no entre a un fallo ventilatorio total, ¿cierto? Porque el estar esperando, que si lo ponemos, que si no lo instauramos, que si lo quitamos, que si no, se asocia a mayor mortalidad. La enfermera responsable del paciente debe asegurarse que está familiarizada con este apoyo del manejo del ventilador y el uso de todas las interfaces. Por eso es importante en ocasiones ver videos de cómo utilizarlo, pero también mirar cuáles son los ventiladores, dispositivos, las marcas que se están utilizando. En clase pasada hablábamos de que no conocíamos algunos dispositivos, no es porque no existan, sino que nos falta familiarizarnos con ellos dentro de la rutina diaria. Importante informar al paciente de los familiares de lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, la técnica que se va a utilizar, porque esta técnica realmente necesita de la colaboración de la persona, de estar muy consciente, de saber que está respirando, de una respiración eficaz, que tiene un manejo, defender su vía aérea, es importante. Entonces, familiarizar al paciente y al familiar si está ahí al lado del paciente. Porque si hacemos partícipe al paciente de ese tratamiento, seguramente nos vamos a dar cuenta, él nos va a comentar qué puede estar sintiendo o no, nosotros a explicarle si es normal o no lo que está sintiendo, qué va a sentir, la claustrofobia, la presión positiva. Por eso siempre los invito a que si pueden colocársela para saber lo que siente la persona, es bien importante. Elección del tipo de interfase, la más adecuada según la situación clínica del paciente. Idealmente en cuidados intensivos se pone la oronasal para aplicar bien, pero no toda, hay medidores de máscaras, hay varios tipos de máscaras, por lo general vienen varios tamaños, no a la primera, sino que asegurarse muy bien de que la interfase quede bien sellada, de que le cubra, de que no salga, de que no le quede muy grande o muy pequeña. Es eso de la interfase, explicarle al paciente y que el paciente se sienta cómodo con la interfase que ustedes sepan que es la que le corresponde. El arnés va a quedar mucho mejor a una interfase que es la adecuada. Esto es clave, como lo dice, para el fracaso o que la terapia funcione. Porque si yo pongo interfaces pequeñas, interfaces muy grandes, ¿cierto? Pueden haber fugas, el paciente no sentirse cómodo, ¿cierto?
esta selección que voy a hacer siempre es pensando en el paciente, no en la comodidad de otros o en lo que tengamos. Si bien es cierto, si no tenemos la interfaz adecuada para el paciente, no hagamos hechizos, no se haga hechizos porque no funciona. La idea es que haya interfaces. Si no hay interfaces, no hay terapia. Sí, no es que el mejor enfermero o el mejor terapeuta es el que con lo que hay va a poner a funcionar, no. No sometamos a pacientes a, a, a soportes ventilatorios inadecuados y no para él, ¿cierto? Entonces la idea es que si existe la adecuada, perfecto, si no, es un índice de fracaso en la terapia. Bien juicioso, no es que es este jefe con lo que hay intentas hechizos, no, no es lo adecuado. Dice, asimismo se debe valorar el nivel participativo, cooperativo o claustrofóbica de este. Muchas interfaces a muchos pacientes o la máscara eh, o la oronasal depende de lo que necesite el paciente primero, ¿cierto? Cómo nos ayude nos, nos colabore ese paciente y también, pues la colaboración también depende de qué tan angustiado y claustrofóbico se sienta con la interfaz. En cuanto al tamaño de la interfaz, se recomienda emplear medidas incluidas en el embalaje comercial de las mascarillas. No leamos eh, lo que el fabricante indica. Por lo general, ver unos triángulos dentro de esos para mirar los tamaños de interfaz y poder hacer correcta. En las indicaciones de estos dispositivos siempre lo van a encontrar. Lo que pasa es que los echamos a la basura y sin leerlos. Entonces la idea es familiarizarse con el empaque nuevo también. ¿Qué trae el empaque nuevo? ¿Qué indicaciones y qué contraindicaciones trae el empaque? Es importante familiarizarnos. Colocar al paciente en una posición semisentado, cómoda, en Fowler, ¿cierto? Para facilitar el trabajo respiratorio y disminuir el riesgo de broncoaspiración y mejorar el volumen corriente y que ese diafragma tenga una mejor excursión diafragmática. Prevención de la aparición de úlceras es de nosotras, ¿cierto? Es de nosotros, causados por el modo, ¿cierto? Hay estudios que demuestran que las lesiones cutáneas empiezan entre el 5 y el 10% después de las 2 primeras horas y aumentan hasta un 100% en las pasadas 48 horas. Recuerden que esta terapia no se puede quedar instaurada pues para siempre, sino quiere decir que el paciente no ha salido y como lo dije inicialmente, esto no es una terapia, perdón, esto no es un tratamiento, sino un soporte y el soporte no puede quedarse pues todo el tiempo, a menos que sea para pacientes crónicos como el EPOC o la apnea obstructiva que se tienen para por la noche, pero en cuidados intensivos pues no lo podemos utilizar por siempre. Quiere decir que el paciente no está listo para empezar a respirar, por ejemplo, en un destete, esa musculatura no está lista o su patología de base no está resuelta. Perdón, me salté algo aquí. No. Aplicar una escala donde miremos si pueden haber úlceras, o sea, cada vez que se ponga el dispositivo hay que hacer evaluación de la piel, como lo hacemos con cualquier otro dispositivo, la misma cama, que es un dispositivo, ¿cierto? La misma cama, como siempre hacemos valoración de la escala de presión. Elección de una interfase de tamaño adecuado, ajustar la interfase con la misma presión necesaria como refleja, debería caber 2 dedos entre la piel y el borde de la mascarilla, ¿cierto? O sea, que está bien, que no haya fugas, pero que también usted pueda, al hacer fuerza, meter los dedos, ¿cierto? Y pueda entrar, porque si no, entonces hay mucha presión. Ubicar el circuito ventilador en un soporte, muchas veces lo dejamos colgados y hay aplastamiento, pinzamiento, entonces no funciona el soporte, el soporte ventilador, entonces
mirar que no haya pinzamiento, que no esté colgado, que no esté tirado en el piso. Todo esto es importante para que esto funcione. Hay cosas que uno piensa que son muy tontas y realmente son indispensables para esto. Aplicar apósitos hidrocoloides como medida profiláctica para disminuir pues esa fricción y esos puntos de apoyo. Importante planificar y evaluaciones frecuentes de la piel. De pronto uno está interesado en que el paciente, en la falla ventilatoria del paciente o que se está en la extubación, que el paciente funcione como sea, y les parece que es más secundario lo de la piel, pero no. La idea es que la terapia, el soporte ventilatorio funcione, pero que no hagamos una iatrogenia. La idea es que se haga bien, se planifique. Registrar constante los signos vitales antes de iniciar el soporte ventilatorio no invasivo, especialmente en la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, la pulsioximetría, y realizar gasimetría para conocer los parámetros arteriales a nivel basal. Esta gasimetría se hace también antes, después de instalar la terapia y como control. Es importante, ¿cierto? Ya hablamos de control, entonces empezamos a revisar los signos vitales antes de iniciar la terapia, con todo lo que se tiene. Entonces, especialmente estos, pues, pero tenemos muchos más, la tensión arterial, ¿cierto? Registrar en qué fíos estaba, con qué fíos va a arrancar, todo eso. Control y unidad estricto del paciente durante su aplicación. Entonces, listo, vamos, ya empezamos, pusimos bien la interfase, se inició con las presiones que se necesitan para ese paciente. Entonces, se debe monitorizar el paciente para determinar si la ventilación mecánica no invasiva se está realizando de forma correcta y adecuada a través de la observación del paciente, la toma de signos vitales y la gasimetría. Es importante hacer la gasimetría 1 y 2 horas después de la instalación de la ventilación, puesto que el pH es un indicador del pronóstico si esto está funcionando o no está funcionando. Si se tiene ese buen control, pues es un predictor de que funciona o un fracaso de la terapia. Entonces, ya sabemos leer la simetría arterial, entonces hay que darle tiempo a la terapia, 1 hora, pero hay que valorar todo el tiempo, ajustar parámetros y cada vez que ajustemos, darle tiempo, 1 o 2 horas y hacer la simetría para mirar si esto está funcionando. No esperar que el paciente entre en falla ventilatoria. Vigilar el nivel de conciencia y valorar signos y síntomas de fracaso que indiquen la necesidad de intubación nuevamente, intolerancia a la no invasiva, signos de dificultad respiratoria como cianosis, taquicardia, desaturación, disnea, utilización de músculos accesorios o deterioro neurológico. Todo esto me está diciendo que la terapia no está funcionando. Entonces tendremos que generar una intubación orotraqueal. Asegurar la permeabilidad de la vía aérea. Se deben aspirar y unificar las secreciones cuando el paciente no sea capaz de movilizar. Idealmente, vuelvo y digo, paciente se debe buscar que defienda su vía aérea, pero cuando el paciente necesitamos humidificar, mandarle humidificado ese suministro de oxígeno, pero también estar seguros de que el paciente pueda expulsar las secreciones y que nos estemos muy pendientes para cuando él necesite expectorar, pues quitar la interfase, ayudarle a expectorar. Muchas veces el paciente casi solo, haciendo miles de maromas para que en la tienda se arranca la interfase solo, porque literalmente arranca porque no hay nadie que le colabore. Entonces, estar muy pendiente de esto. La comunicación constante con el paciente.
Lo hermético de la mascarilla, junto con los elevados flujos de oxígeno, favorece al acúmulo de secreciones, atelectasias, neumonías. Es necesario insistirle al paciente. Recuerde que si estamos en destete, el paciente ya tiene que estar movilizando sus músculos respiratorios, defendiendo su vía aérea, nosotros tenemos que hacer que él tosa adecuadamente, de que bote la expectoración, de que se ayude a esa higiene bronquial y que movilice, que empiece a defender esa vía aérea. Porque esto no es solo de la terapia y abandonar al paciente. Esto, si por ejemplo está en un destete, es ayudarlo a que realmente recupere. Si está, es para evitar, por ejemplo, esa fatiga, también hay que decirle que las secreciones hay que ayudarlas a esa persona a eliminar las secreciones, enseñarle, darle tranquilidad. En la exploración física que hemos hablado es permanente, la piel, ¿cierto? Entonces, eh, hacer algo, hacer algo con la piel, si estoy viendo presencia de signos de presión, evitemos que el paciente, que se macere ese tejido, que haya exudado, ¿cierto? Todo esto con lo que ya sabemos de cuidados de la piel. Aparición de resequedad de la mucosa, vigilar esa mucosa y las conjuntivas de los ojos. Controlar el perímetro abdominal. Siempre se nos olvida, casi que también al terapeuta respiratoria se le olvida que es una presión continua, ¿cierto? Y que el paciente casi que traga, no, casi que en ocasiones traga aire, ¿cierto? Y hace que haya, que la persona haya signos de distensión abdominal. Esta complicación aparece cuando la presión inspiratoria que se aplica al dispositivo es mayor que el esfínter esofágico, por eso se empieza también con presiones de 12, con un pic de 5 hasta 10, ¿cierto? Presiones de soporte de 12, ¿cierto? Que no superen como esa presión que que se le está dando, porque cuando es muy alta la presión, la persona casi que le pasa también aire al estómago y eso refleja que el paciente, eso se ve reflejado en un aumento del perímetro abdominal. Uno con una presión positiva constante y con una distensión abdominal debe ser, es fatigante, angustiante y doloroso. Entonces siempre vigilar cuánto empieza inicialmente el perímetro abdominal y cuando se instala la terapia, vigilar el perímetro abdominal, que se les olvida, lo cubre muy bello, muy querido con la cobija y nunca se estemos fijando. Esta complicación aparece cuando la presión inspiratoria se aplica al dispositivo mayor que el esfínter esofágico inferior, favoreciendo la entrada de aire en el estómago cada vez que el paciente realiza el acto de reflejo de tragar. Cada vez que pasa como es una presión pues, constante, cada vez que pasa saliva, pues se le va también eh, aire. Entonces, para evitar, se deja descansar al paciente, al dispositivo, después de comer y evitar altas presiones inspiratorias. Pero con el CIPAP que no podemos controlar en la inspiración y es constante, entonces siempre mirar hasta dónde llegamos un pic de 10, 5, 8, 10, ¿cierto? Si necesitamos PIC muy altos, reevaluar si realmente es la terapia indicada y la presión de flujo constante. Siempre hablamos que entre 12, 15 litros, la presión que se le va a dar inspiratoria, entonces sumado con el PIB, lleguen no más de 30, 22, que es como lo ideal. Entonces, para evitar justamente esta tragada de aire y que haya aire en el estómago. Importante que la valoremos. El apoyo emocional, es importante que la enfermera eh, refuerce, positivice al paciente y le cuente de qué se trata,
la terapia, le dé tranquilidad, que la persona sienta que está ahí mientras se familiariza con la terapia, mientras se familiarizan con las señales que se van a tener para las necesidades del paciente, que el paciente sepa que él está acompañado. Eso que facilita que el paciente se pueda sincronizar con en el caso de ventilador, con el ventilador, que en la presión en el CIPAC, que es presión positiva continua, se familiarice con él porque genera angustia inicialmente. Tras la revisión de los artículos se ha demostrado que para garantizar el éxito de la terapia, ¿cierto? Y favorecer la calidad de vida del paciente, es indispensable que nosotros como enfermeros planifiquemos el cuidado de enfermería de forma individual según el tipo del paciente, ¿cierto? Desde el momento en que se acuerda el tratamiento, así como mmm, en, en, en todo el proceso, eh, familiarizándonos con la técnica, familiarizando con todas las interfaces, lo que funciona, ¿cierto? Identificando signos de que esto funciona, pero también identificando signos de que esto no funciona y pasar al siguiente nivel es importante. Del que estemos pendientes, observando, evaluando, acompañando continuamente a la persona que necesita esto, es el éxito o el fracaso de la terapia. No hay terapia, no hay apoyo, no es apoyo ventilatorio eh, adecuado o no adecuado, mejor o peor, sino que depende de las necesidades del paciente, eh, la familiarización que tenga el equipo con ese soporte ventilatorio y lo más importante es saber observar y vigilar si esto está funcionando o si realmente no funciona para que tengamos dentro del arsenal de soportes ventilatorios los soportes ventilatorios no invasivos, que son una muy buena alternativa para, para las personas con, 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 con dificultad respiratoria, pero que también bien utilizadas pueden evitar llegar a una orotraqueal, pero también es necesario saber que si no funciona, pues tenemos otra opción. Entonces, planificar siempre los cuidados que se van a realizar con este tipo de modos ventilatorios. Entonces, espero lo hayan entendido. Cualquier duda, pues me contarán. Muchas gracias.